Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vamos a estar analizando en profundidad tres reportes de ganancia muy importantes que tuvimos el día de ayer, los cuales fueron Nvidia, Salesforce y The Trade Desk. Nvidia tuvo un reporte de ganancia muy bueno, superó ampliamente las expectativas de los analistas y también las expectativas para los próximos años, aún así las acciones planas. Salesforce cayendo casi un 5%, luego de un reporte de ganancia que también fue sólido. Y por último, The Trade Desk cayendo más de un 15%. El reporte de ganancia no fue malo, pero tuvimos algunos problemas con la guía para el próximo trimestre. En cada una de estas compañías vamos a estar haciendo análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también las zonas de compras desde el punto de vista técnico. Y por supuesto que vamos a analizar en profundidad este último reporte de ganancia. También vamos a hacer proyecciones para el próximo trimestre según la guía que nos dieron y para todo el año fiscal 2026. Y por supuesto que voy a dar mi opinión al final si me parece que están en zonas de compra o no a los múltiplos actuales. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el reporte de ganancia más importante de toda la temporada, Nvidia. Las acciones en primer lugar estamos subiendo un poco, entre 3 y 4%. Finalmente han terminado manteniéndose planas, es decir que estamos prácticamente al mismo precio de antes del reporte. A pesar de que el reporte, como vamos a ver, realmente fue muy bueno. Podemos ver aquí en primer lugar que los ingresos crecieron un 73.2% año sobre año, lo cual fue unos 2 billones por encima de lo que esperaban los analistas. Y además las ganancias por acción vinieron 8 centavos mejor de lo esperado, también con un 5% mejor de lo que esperaban los analistas. También hay que decir que su segmento de data centers creció un 22% trimestre tras trimestre y 75% año sobre año. Este es el segmento más importante de la compañía. Y podemos ver acá que tuvo un récord, ya la compañía cerró su año fiscal 2026. Recuerden que el año fiscal no siempre coincide con el año natural. Y en el caso de Nvidia ya finalizaron su año fiscal 2026 con un crecimiento del 65% con respecto al 2025. Tuvimos algunas otras cosas interesantes. Durante el 2026 la compañía devolvió a los accionistas más de 40 billones en forma de recompra de acciones y dividendos. Y todavía le quedan casi 60 billones pendientes de recompra de acciones. Que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante acerca de lo mismo. Por si eso no fuera suficiente, la guía la dieron mucho mejor de lo esperado para el próximo trimestre, que ya será el primer trimestre fiscal del 2027. Esperan 78 billones en ingresos, cuando los analistas estaban esperando en torno a 72. Es decir, mucho mejor de lo que estaban esperando los analistas. Podemos hablar también de algunos comentarios que hizo su CEO, Jason Huang. Estuvo hablando de que la adopción de agentes de inteligencia artificial están acelerando incluso más el crecimiento y por eso esperan mucho más ingresos de lo que estábamos esperando anteriormente. Esto se conoce como Agentic AI. También hay que decir que otros sectores que por supuesto no tienen el peso de data centers, pero que siguen representando ingresos importantes en la compañía, también crecieron bastante bien. Podemos ver aquí, habíamos comentado que su sector de data center creció un 75% año sobre año, que por cierto es una aceleración con respecto a los 3 trimestres anteriores. Y podemos ver cómo su segmento de gaming también creció un 46% año sobre año, que está bastante bien. En general todos los segmentos crecieron. Podemos ver aquí que Professional Visualization creció casi un 160% año sobre año y Automotive y Soluciones Embedidas subió un 6% año sobre año. Es decir, que en términos generales, realmente impresionante el trimestre que nos acaba de dar la compañía. Vamos a ver algunos otros gráficos y luego vamos a ver cómo quedan los múltiplos luego de este reporte de ganancia tan bueno. Vamos a empezar viendo algunos otros números de la compañía para ver el tema de las evaluaciones, para luego ver cómo quedan los múltiplos actuales. Podemos ver algunas cositas interesantes por aquí. En primer lugar, el margen bruto mejoró con respecto al trimestre anterior. Teníamos un 73.4, ahora tenemos un 75% de margen bruto, bastante bien. Además de eso, fíjense cómo el net income, las ganancias crecieron un 94%, pero es que las ganancias por acción crecieron incluso más, crecieron un 98% año sobre año. Recuerden, cuando las ganancias por acción crecen más rápido que las ganancias, significa que la compañía ha estado recomprando acciones, que por supuesto es extremadamente importante. De hecho, por acá yo creo que en una parte donde nos dice, podemos ver aquí la cantidad de acciones circulantes. A través de todo el año fiscal pasaron de 24.8 billones a 24.5, recompraron casi 300 millones de acciones. Que bueno, habíamos visto ahí que todavía nos quedan bastantes billones en recompra de acciones para el resto del año. Entonces, dicho esto, otra cosa positiva, ya cerramos el año fiscal 2026, así que vamos a poder tener todos los números de la compañía, ¿ok? Vamos a ver en primer lugar cómo quedan los múltiplos de Nvidia.
luego del reporte de ganancia. Por aquí nos están dando también ya la suma de todos los números, así que lo vamos a poder hacer de una manera, yo diría, bastante sencilla, ¿ok? En primer lugar, vemos acá que para los 12 últimos meses, Nvidia generó unos $4.90 de ganancia por acción diluida. Estoy utilizando los números diluidos porque son los números más conservadores, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que dividir el precio de la acción entre la cantidad de ganancias por acción. Estamos en torno a $196 ahora mismo, unos centavos por debajo. Dividimos 196 entre $4.90 y nos va a dar el PER actual que estamos pagando en la compañía, que como pueden ver es un PER 40, ¿ok? Antes del reporte de ganancia estábamos cotizando en torno a un PER 44 y podemos ver que ya estamos un poquito mejor en torno a un PER 40. Si nos vamos a los ratios históricos, vamos a ver este PER 40 donde nos pone, por lo menos comparado con los últimos años. Vamos a aumentar por acá los últimos años. En algún momento, si se fijan, lo más barata que hemos visto Nvidia durante los últimos, yo diría, 4 o 5 años ha sido en torno a un PER 35. Vimos esos múltiplos en la gran corrección del 2022. En la caída de abril volvimos a ver un múltiplo bastante cercano, incluso un poquito más barato, cerca de PER 30. Pero bueno, lo más barato que le hemos visto ha sido en torno a esta zona, ¿ok? PER 35 más o menos. Y no estamos tan lejos. Como pueden ver, ahora mismo estamos a un PER 40. Entonces, no estamos tan caros. De hecho, un PER 40 es bastante por debajo de sus promedios históricos. Así que bueno, ya sabemos que estamos en torno a ese múltiplo actual. Quiero utilizar dos métricas más que me parecen claves. Uno de ellos es el ratio precio-ventas y otro es el ratio precio-flujo de caja. Vamos a empezar ahora en la parte del ratio precio-ventas. Lo primero que tenemos que hacer es dividir la cantidad de ingresos totales de la compañía entre la cantidad de acciones circulantes, porque eso nos va a dar la cantidad de ventas por acción. Aquí lo tenemos. Vamos a coger este número, vamos a dividirlo entre la cantidad de acciones circulantes y eso nos va a dar la cantidad de ventas por acción. Como pueden ver, en torno a 8.8. Luego dividimos el precio actual de las acciones, 196 más o menos. 196 entre 8.8 y más o menos estamos a 22 veces ventas. Como pueden ver, realmente 22 veces ventas no es un múltiplo tan barato como si nos decía el ratio precio ganancias. De hecho, recientemente la vimos a menos de 20 veces ventas. Hace muy poco, en febrero de este año, estaba a menos de 20 veces ventas. Así que por lo menos por este múltiplo no estamos tan baratos, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a utilizar el ratio precio-flujo de caja. Para ello, vamos a anotar por acá la cantidad de acciones circulantes. Las vamos a necesitar porque después vamos a calcular la cantidad de flujo de caja por acción. Vamos a hacer una búsqueda. Recuerden que para eso utilizamos el cash que proviene por actividades operativas. Net cash. Vamos a buscarlo from operating activities. Vamos a buscarlo aquí donde nos lo dicen. Aquí lo tenemos. Net cash provided by operating activities. Como vemos, fue un trimestre brutal y un año brutal. La cantidad de cash que generó la compañía de actividades operativas aumentó de 64 billones a 102 billones. Es una barbaridad. Los números de Nvidia, el crecimiento sigue siendo impresionante. La verdad que nunca en la historia hemos visto un crecimiento tan grande en una compañía ya tan grande. Y fíjense que está generando unos $4.2 de flujo de caja por acción. Nuevamente dividimos 196 entre 4.19 y eso nos da, estamos a 46 veces flujo de caja. Que bueno, sus múltiplos históricos han estado en 59. Si nos vamos a sus múltiplos recientes, la vimos un poquito más barata. Fíjense que la vimos hace muy poco, el año pasado. Yo diría que la vimos a 35 veces flujo de caja. Recientemente la vimos incluso a 37 veces flujo de caja. Así que parece que ese múltiplo de 46 veces es un poco caro. A ver, la conclusión que podemos llegar aquí es que por ganancia por acción no se ve tan cara, 40 veces ganancias, pero por ventas y por flujo de caja pareciera que nos podría quedar un poquito más de margen de caída, ¿ok? Ahora, como la compañía nos dio la perspectiva para el próximo trimestre, vamos a hacer todos estos cálculos para el primer trimestre fiscal de 2026. Y tal vez ahora está un poquito cara, pero para el próximo trimestre ya esté a un precio mucho más razonable. Así que vamos a hacer los cálculos. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Estamos aquí de regreso en el reporte de ganancias de la compañía. Si se recuerdan, le habíamos dicho
que nos habían dado 78 billones de expectativa de ingresos para el próximo trimestre, que es una verdadera locura. Y bueno, fíjense que los márgenes brutos en torno al 75%, que más o menos fue el margen que nos dieron en el trimestre anterior. ¿Qué significa esto? Que seguramente los márgenes se van a mantener bastante en línea con este trimestre que nos acaban de dar, que por cierto fue una barbaridad los márgenes también. Fíjense que el margen neto fue del 63%, cuando en trimestres anteriores, que ya era una barbaridad, estaba por encima del 50%, pero no llegaba al 60%. Estos números son una verdadera locura, ¿eh? No hay ninguna otra compañía grande en el mundo con márgenes ni cerca de lo que tiene Nvidia. Entonces, vamos a utilizar dos métricas. La primera métrica es el ratio precio-ventas para el próximo trimestre, ¿ok? Este es el más sencillo porque lo único que tenemos que hacer es sumar los ingresos que la compañía espera para el próximo trimestre con los ingresos de los 3 trimestres anteriores. Vamos a sumarlo. Después vamos a dividir eso entre la cantidad de acciones circulantes. Y después dividimos ese número por el precio de la acción. Y eso nos va a dar el múltiplo que vamos a pagar para el próximo trimestre con los precios actuales de Nvidia, ¿ok? Como podemos ver aquí, ya se acercaría a casi 250 billones en ingresos en el próximo trimestre. Habíamos visto por acá la cantidad de acciones circulantes. Seguramente la compañía va a recomprar acciones, pero bueno, no lo voy a tener en cuenta. Usted podría asumir de que va a recomprar cierta cantidad de acciones y calcularlo con ese número. Pero bueno, por ahora no quiero complicarlo demasiado. Voy a tomar la cantidad de acciones circulantes. Estamos suponiendo que la cantidad de acciones circulantes se van a mantener estables, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Ya tenemos la cantidad de ventas por acción proyectada para el próximo trimestre. Fíjense el número aquí, 10.19. Actualmente las acciones están en 196, entre 10.19. Eso nos da un ratio precio-ventas de 19.23 en el próximo trimestre, ¿ok? En 3 meses ya podríamos estar viendo ese múltiplo. Que si nos vamos a los ratios históricos, si se fijan, cada vez que hemos visto Nvidia en los últimos años en torno a un ratio precio-ventas, al final hemos visto un retorno bastante considerable. Por ejemplo, lo vimos aquí durante el 2021. Fíjense cómo se disparó la acción. Tuvimos la gran corrección del 2022, que sí nos llevó incluso un ratio precio-ventas por debajo de 10. Pero fíjense cómo después la acción se disparó. Es decir, que si hubiéramos comprado un ratio precio-ventas de 19 veces, hubiera sido un retorno muy bueno. Lo vimos de nuevo en la corrección de abril del año pasado y no hemos vuelto a ver esos múltiplos desde ese entonces. Esto lo que me quiere decir es que puede que ahora veamos los múltiplos un poco caros porque le hemos visto más barata, pero ya para el próximo trimestre podría estar a una evaluación muy atractiva, que vimos que es ese ratio precio-ventas por debajo de 20, ¿ok? Vamos a utilizar otra métrica que es seguramente la más utilizada, el ratio precio-ganancia. Para ello vamos a coger los ingresos proyectados para el próximo trimestre. Habíamos dicho que eran 78 billones. Vamos a asumir que vamos a mantener el margen actual. ¿Por qué estoy asumiendo que vamos a mantener el margen actual? Muy sencillo, porque nos dijeron que el margen bruto va a ser del 75%, que fue el mismo que tuvimos. Así que podemos asumir perfectamente que van a mantener este 63% de margen neto. De hecho, lo voy a bajar un poquito, lo voy a bajar al 61% para tener incluso margen de seguridad. Y bueno, con un 61%, esto significa que de los ingresos proyectados se espera más o menos que se transforme en unos 47.58 billones, ¿ok? Vamos a hacerlo de nuevo. Ok, podríamos estar generando más de 47 billones en ganancias netas en el próximo trimestre, una verdadera locura. Vamos a asumir que la cantidad de acciones circulantes se mantiene estable, que habíamos hablado ya que lo más seguro es que recompren acciones. Pero bueno, no queremos sobrecomplicar el cálculo. Vamos a buscar aquí la cantidad de acciones circulantes. Aquí la tenemos. Vamos a dividir este número entre la cantidad de acciones circulantes esperadas. Y podríamos estar generando $1.94 de ganancia por acción para el próximo trimestre, ¿ok? Ahora sumamos ese número, $1.94 al trimestre actual. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a sumarle el trimestre anterior. Y vamos a sumarle el trimestre anterior y así vamos a tener los últimos 4 trimestres, ¿ok? Podríamos tener ya para el próximo trimestre Nvidia generando más de $6 de ganancia por acción al año. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Dividir el precio actual, $196 entre $6 y 8 centavos proyectados. Eso nos mandaría un PER 32. Esto es una locura, ¿eh? Estamos hablando que para el próximo trimestre ya Nvidia podría estar cotizando a 32 veces beneficios cuando sabemos que es un múltiplo muy barato. Por lo menos cada vez que le hemos visto por debajo de un PER 35 en los últimos 10 años ha sido una zona excelente para comprar.
De hecho, vamos a acercarlo para ver los múltiplos que llegamos a ver durante la caída de abril. Como pueden ver, más o menos fue ese múltiplo. En abril cayó un PER 32 y luego fue una compra muy buena. En el 2022, con la gran corrección, el múltiplo que vimos fue incluso un poquito más caro, 34 veces. A ver, la impresión que tengo es que estamos en una zona muy clara de compra para Nvidia, ¿ok? Podemos ver más caídas perfectamente, pero siéndole sincero, cotizando a 32 veces futuros beneficios para el próximo trimestre, es muy difícil dejarla escapar, ¿ok? Podemos ver, de hecho, que para allá el 2027 la compañía está cotizando a 27 veces futuros beneficios y 21 veces futuros beneficios para el 2028. 2028 le parece lejano, pero ten en cuenta que ya la compañía terminó su año fiscal. Es decir, que 2028 para ellos sería más o menos finales del año que viene. Para finales del año que viene podría estar cotizando ya 21 veces futuros beneficios con los múltiplos actuales. Conclusión de Nvidia, voy a estar comprando acciones para portafolios de trading. Quiero revisar también cómo amanece la acción porque creo que si la volatilidad está razonable, podríamos hacer operaciones con opciones. Hemos visto que hay algunos contratos, estamos hablando de Put Credit Spread, Naked Put en zona de $170, que me parece muy razonable. Así que tal vez lo que podríamos estar haciendo es comprar acciones, hacer operaciones de Put Credit Spread y Naked Put tratando de comprar un paquete de acciones en $170. Y bueno, ahí le sacaríamos un rendimiento adicional, ¿ok? Lo que sí me queda claro es que mirando un año en adelante, incluso las acciones de Nvidia se ven a muy buen precio. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que Nvidia ha estado bastante lateral durante los últimos meses. Desde mitad del 2025 hasta ahora ha estado moviéndose en este rango. La parte alta del rango casi siempre por debajo de los $200 y la parte inferior del rango en torno a $170. Esta zona de $170 ha sido una muy buena zona tanto para comprar como para operar con opciones. Lo ideal, por supuesto, sería verla en $170. Creo que serían unos precios irresistibles en esa zona. Pero bueno, si vemos caídas a la zona de la media móvil de 200 periodos, que ahora mismo está en la zona de $174, $175, creo que también sería una zona para acumular en el portafolio de trading, ¿ok? Como vimos, creo que para largo plazo ya es una compra bastante clara Nvidia. Y para portafolios de trading vamos a estar operando seguramente con opciones, llevando algunas acciones, pero para compras más fuertes me gustaría ver zonas de $174, $170. Continuamos con las acciones de Salesforce. Esta es otra que habíamos estado comprando durante las últimas semanas y fíjense que las acciones están cayendo en torno a un 4.5% a pesar de que el reporte de ganancias fue bastante sólido. Salesforce ya llegaba el reporte de ganancias por debajo de su fair value o valor intrínseco. Podemos ver que la compañía superó las expectativas en ganancias por acción por bastante, aunque los ingresos vinieron en línea con lo esperado, es decir, no tuvimos ninguna sorpresa. Cosas interesantes también. La compañía está anunciando casi 60 billones en recompra de acciones hasta el 2030. Tengan en cuenta que una compañía capitalizando en 180 billones, es decir, que se espera que se recompre ya misma un tercio de las acciones en los próximos años, ¿ok? Que de hecho, si vamos acá a los estados financieros, ya durante los últimos años había estado recomprando acciones y se espera que lo siga haciendo de una manera incluso más agresiva, lo cual nos dice que claramente es un negocio ya bastante maduro. Si nos vamos por acá también a las expectativas que teníamos con respecto a sus diferentes segmentos, también fue mejor de lo esperado. Podemos ver que su principal segmento, que es el de suscripciones y soporte, aumentó un 13% los ingresos año sobre año, el mayor crecimiento por lo menos desde el 2023. Y también vean por acá que sus ventas, el equipo de venta, las ventas aumentaron más de un 9%, servicios aumentaron casi un 9%, es decir que realmente fue un crecimiento en todos sus segmentos. Si nos fijamos por aquí, la compañía también para el primer trimestre del 2027, ya la compañía terminó su año fiscal 2026, se espera que los ingresos y las ganancias por acción sean mejor de lo esperado. El único problema que tuvimos es que para todo el año fiscal 2027, los ingresos esperados un poquitico por debajo de lo que estaban esperando los analistas, aunque las ganancias por acción por encima. Si nos vamos por acá a su reporte de ganancia, podemos ver que el crecimiento que se espera para el primer trimestre fiscal de 2027 es un crecimiento en ingresos del 12 al 13%, que siéndole sincero, realmente para los múltiplos actuales, crecimiento de doble dígito es muy razonable. Y para todo el año fiscal 2027 se espera crecimiento del 10 al 11%. Vamos a calcular cómo quedarían los múltiplos de Salesforce luego de este reporte de ganancia y también para el próximo trimestre y el año fiscal 2027. Vamos a empezar hablando de cómo quedan los múltiplos actuales de la compañía. Luego de las caídas posteriores al cierre, estamos cotizando en torno a $183
Si dividimos esto entre la cantidad de acciones, entre la cantidad de ganancias por acción, podemos ver que vamos a estar cotizando ahora mismo a unas 23.4 veces beneficios. Si nos vamos por acá a los ratios históricos, realmente este múltiplo de 23 veces beneficios es el más barato que ha tenido la compañía en la historia, ¿ok? Nunca en la historia había estado cotizando a una evaluación tan barata en cuanto al ratio precio-ganancias. En cuanto al ratio precio-ventas, ya estamos incluso más barato que la corrección del 2022. Fíjense como el ratio precio-ventas ya está en mínimos históricos. Ratio precio-valor en libro también. Al igual, disculpen, ratio precio-ventas también. El único que podría caer un poco más es el ratio precio-valor en libro. Pero bueno, en este tipo de negocios tampoco es tan importante, ¿ok? Entonces, ya vemos que estamos a unos múltiplos muy atractivos. Para el año fiscal 2027 podemos ver que la compañía espera generar de 7.85 a 7.93 de ganancias por acción, que si nos vamos por acá, eso sería un punto medio de 7.89. Si la acción sigue cotizando en torno a $183, vamos a dividir 183 entre la proyección que nos están dando para el próximo año fiscal. Dividimos esto entre 7.89. Eso significa que podríamos verla cotizando perfectamente a 23 veces beneficios para finales del año, que bueno, vimos ahí que es una evaluación históricamente barata. Además, el crecimiento, como le comentaba, por encima del 10-11%, ¿ok? Lo último que quiero calcular es el ratio precio-ventas. Recuerden que el ratio precio-ventas es un ratio muy estable. Por eso me gusta tanto, es más estable, por ejemplo, que el ratio precio-flujo de caja y el ratio precio-ganancias. Lo primero es que podemos ver que para todo el año fiscal 2027 esperan en torno a 46 billones. Se quedó 10 millones por debajo de la expectativa de los analistas, pero sinceramente en 46 billones de ingresos, 10 millones prácticamente nada, ¿ok? Lo siguiente que quiero ver es cuáles son la cantidad de acciones circulantes que tenemos ahora mismo. Vamos a buscarla por aquí en su reporte de ganancia. Vamos a dividirlo, ok, vemos aquí que para el año fiscal 2027 se espera que la cantidad de ganancias por acciones diluidas estén en torno a 937. Vamos a hacerlo, ok. Bueno, vamos a tomar todo el año fiscal, va a ser un cálculo un poco más conservador, pero siempre queremos ser conservadores en nuestros cálculos. Vamos a dividir estos números. Esto significa que para el año fiscal 2027 podríamos estar generando más de $48 de ventas por acción, ¿ok? Luego dividimos $183, que es el precio actual de las acciones, entre 48.78 y podríamos estar viendo las acciones de Salesforce para finales del año que viene cotizando a 3.7 veces ventas, que nuevamente lo pueden ver aquí en la gráfica. Por lo menos en los últimos 10 años nunca habíamos visto a Salesforce a unos múltiplos tan baratos, ¿ok? Por eso me parece que esta es otra acción que está bien interesante. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que en el caso de Salesforce, la tendencia sigue siendo muy bajista. Vamos a ver, es muy importante que no rompa los mínimos anteriores, la zona de $174. Mientras nos mantengamos en esta zona, incluso recuerden que tenemos un put credit spread que se convirtió luego en un naked put. Y bueno, ahora tenemos ese naked put en la zona de los $200. Mientras se mantenga en esta zona, podemos rolear el naked put. Estoy pensando incluso en reforzar en el portafolio de trading con algunas acciones, porque me parece que está muy atractiva la compañía, ¿ok? Para el portafolio de largo plazo, sí, seguramente con una gran probabilidad, yo diría casi 100%, vamos a aprovechar estos precios para reforzar. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de The Trade Desk. Esta es una compañía más pequeña que Salesforce y Nvidia, por supuesto, pero le tenemos un ojo encima porque estaba a unas valuaciones muy razonables. Muy bajita la acción, a pesar de esto, fíjense que terminó cayendo un 15% más. Vean que The Trade Desk ya está más de un 60% por debajo del fair value o valor intrínseco. Cotizaba a 27 veces beneficios, que históricamente cotizaba más de 200, es decir, que ya los múltiplos se empiezan a ver muy razonables. Y a 12 veces flujo de caja, también un múltiplo bastante razonable.
El problema que tenemos con estas compañías es que si nos ponemos a ver, incluso los múltiplos son un poquito más caros que Salesforce. Entonces, ¿por qué voy a estar comprando de Trade Desk a unos múltiplos un poco más caros que Salesforce cuando sabemos que Salesforce es una compañía mucho más grande? Tal vez no dé el crecimiento a largo plazo, pero vamos a ver que tampoco hay tanta diferencia, ¿ok? Vamos a ver algunos números del reporte de ganancia. Los ingresos crecieron un 14% año sobre año, 6 millones mejor de lo esperado, y también las ganancias por acción superaron las expectativas de los analistas. Para el primer trimestre fiscal de 2026, aquí empiezan los problemas, se esperan 678 billones en ingresos cuando los analistas estaban esperando 688, es decir, 10 millones por debajo de lo esperado. Así que bueno, guía decepcionante para el próximo trimestre. Podemos ver que además el EBITDA ajustado está por debajo de lo que se esperaba. Los márgenes de la compañía bajaron, por cierto, el margen neto fue del 22% cuando en años anteriores había sido del 25%, es decir, se comprimieron los márgenes. Como pueden ver, tuvimos algunos problemitas en la compañía. Una cosa interesante es que es una máquina de recomprar acciones. Ha recomprado 1.4 billones en acciones durante todo el 2025, teniendo en cuenta que su capitalización de mercado es de 12.3 billones. Esto es una verdadera barbaridad. Podemos ver aquí que durante el año pasado recompraron más de un 2%, ¿ok? Que no está nada mal y se espera que siga recomprando bastante acciones durante los próximos trimestres. Podemos ver aquí, por cierto, que si nos vamos al reporte de ganancia, sus ingresos crecieron un sólido 18% año sobre año, pero estuvo haciendo algunos cálculos y el net income apenas creció un 12%. Sabemos que cuando el net income, las ganancias, no crecen al ritmo de sus ingresos es porque está incurriendo en más gastos, ¿ok? De todas formas, bueno, los múltiplos se empiezan a ver muy interesantes. Vamos a calcular el múltiplo actual, al menos en el ratio precio-ganancias. La acción está en 21.25. Podemos ver por aquí que en el reporte de ganancia de todo el año generaron 90 centavos de ganancia por acción. Eso quiere decir que ahora mismo está cotizando a 23 veces beneficio. Esto es una locura, ¿eh? Esta es una compañía que históricamente cotizaba más de 200 veces. Ahora mismo está cotizando a 23.6 veces beneficios. De hecho, si vamos aquí a los ratios históricos, vean lo que les comento. Si excluimos el 2022, donde tuvo serios problemas para generar ganancias, podemos ver aquí cómo los múltiplos han ido mejorando y ahora mismo estamos ya a cerca de 20 veces beneficios. Lo podemos ver también en el ratio precio-ventas. Ya estamos en torno a 4 veces ventas, cuando históricamente cotizábamos a casi 20. Y el ratio precio-flujo de caja también muy atractivo a 12 veces. También vemos que el ratio precio-valor en libro muy atractivo. Así que bueno, lo que podemos decir es que los múltiplos actuales de Trade Desk son extremadamente atractivos. Para el crecimiento que está dando la compañía por encima de dobles dígitos, ya son múltiplos bastante razonables, ¿ok? Vamos a echar un vistazo a la gráfica. Aquí también tenemos algunos problemas. Como podemos ver, en primer lugar, la caída desde los máximos del año pasado ha sido brutal. Estamos hablando de que en algún momento cotizaba en $140 y ha perdido ya un 82% de su capitalización de mercado, incluso más, ya debemos estar con una caída del 85%. La tendencia en el corto plazo es extremadamente bajista. Desde el 2020 no veíamos unos precios similares en The Trade Desk. Si vemos la gráfica semanal, lo vamos a ver incluso un poco más claro. Vean por acá en gráfica semanal cómo ha sido un desastre las últimas semanas. Incluso tenemos un D-Cross, cruce de la muerte, activado en gráfica semanal. Así que es muy peligroso estar comprando una compañía, yo diría, relativamente pequeña como The Trade Desk, a pesar de que los múltiplos se ven atractivos, ¿ok? De hecho, la próxima zona importante de soporte que tenemos son los mínimos del 2020. Estaremos hablando de precios cercanos a $15. Y sinceramente, si no tenemos ningún tipo de señal de reversión de tendencia, nos acaban de bajar la guía para el primer trimestre del próximo año fiscal. Los márgenes cayeron. ¿Por qué razón voy a estar comprando de Trade Desk? No desecho la idea de en algún momento entrar en un trade en la compañía. Por ejemplo, si vemos que supera la media móvil de 200 periodos con claridad, que aquí no lo pudo hacer, ahí operando a favor de la tendencia, podría verse razonable, pero sinceramente, ahora mismo en el punto donde está, hay que ser paciente. Vamos a esperar a ver si vemos en algún momento una reversión de esta tendencia tan bajista. Como vimos en el video de hoy, amigos, los reportes de estas tres compañías fueron bastante desiguales. Nvidia tuvo un reporte de ganancia muy sólido. Yo diría que fue un reporte brutal en términos generales. Los números impresionantes. Aún así, las acciones sin moverse.
Me parece que en el corto plazo podemos ver un poquito más de caída porque los múltiplos no se ven tan históricamente atractivos. Sin embargo, según las proyecciones que hicimos para el próximo trimestre, ya con ese crecimiento que se espera se vería incluso mucho más interesante, cotizando en torno a un forward PER de 35 veces. Salesforce me parece que también está muy atractiva. Me pareció que el reporte fue sólido, cayendo casi un 5%. Esta es otra compañía que seguramente voy a estar aprovechando para hacer algunas compras. Por último, vimos de Trade Desk, algunos problemitas tuvimos. En primer lugar, bajaron la guía para el próximo trimestre fiscal. Los márgenes cayeron, muy bajita la acción. Por el momento prefiero mantenerme lejos de este negocio, a pesar de que, como vimos, los múltiplos están muy interesantes. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre les dejo el primer enlace en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace en nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, directo diario para los miembros. Tenemos ahí artículos analizando compañías, le doy mis análisis diarios sobre otras acciones también, libros, presentaciones, foros de debates, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.